En los últimos 2 meses, este personal, el de aquí de Bomberos Forestales de La Vega y prácticamente todo el país, tenemos 2 meses que no hemos tenido 2 días libres sin incendio forestal. 2 meses que eso es incendio continuo. Hemos llegado hasta 72 horas sin descansar, trabajando. Lo primero es la voluntad. Al que no le guste, porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo físico, mucho agotamiento, e incluso a veces tardamos, yo he durado 1 mes completo combatiendo incendios forestales. Entonces es algo que debe ser como de vocación, porque yo digo, no hay dinero que le pague usted ponerse en riesgo. Y más que muchas veces la prensa ni siquiera ve el peligro real que nosotros nos sometemos a la hora de combatir los incendios. Con 2 palabras, ¿cómo tú podrías definir la profesión? Voluntad y esfuerzo, para mí. Porque sin la voluntad no va a ser el trabajo y se requiere de un gran esfuerzo para realizar la estrategia que uno se plantea. La mayoría de los incendios de esta zona ocurren por lo menos. Empiezan a limpiar solares aquí. Y de ahí pasa el fuego entonces a la montaña. El incendio empezó el sábado aproximadamente a las 2:30 de la tarde, donde prendieron cerca de la carretera por las condiciones que aquí hace mucho viento, las condiciones del tiempo, mucho calor, la vegetación muy deshidratada. Eso provocó que el fuego avanzara rápidamente. Toda la parte de atrás de aquí de la montaña está quemada. El personal, a la hora del momento que ocurrió el incendio, estábamos combatiendo otro incendio forestal en Jarabacoa. Cuando controlamos el incendio de Jarabacoa, nos trasladamos hacia este. Trabajamos ese día prácticamente hasta las 12 de la noche. Después, por las condiciones del terreno, poca visibilidad, representaba un riesgo para el personal. Volvimos al otro día a las 6 de la mañana. Ese día también completo trabajamos alrededor hasta las 11:30, 12 de la noche. Tenemos otra situación que surgió cerca del área de este mismo incendio, hacia la parte norte, unos invasores de solares, quemando para limpiar los solares, provocaron otro incendio forestal. Por la poca disponibilidad que tenemos todo el personal concentrado en este incendio, no pudimos acudir de inmediato a aquel. Pero hoy, como la situación está más controlada, vamos a mover parte del personal para darle respuesta a ese otro incendio, que si se extiende mucho, podría juntarse con este y ambos convertirse en un gran incendio forestal. Actualmente estamos en la temporada más alta de incendios. Durante todo el año tenemos 2 temporadas de incendios, que una es de febrero a abril, que es la temporada donde ocurren más incendios forestales en todo el país, y la segunda temporada es de junio a septiembre. Esos son los 2 periodos que tenemos más ocurrencias de incendios. Esto está ocurriendo ahora. Loco, mira el humo, no se ve en los edificios. O sea, es tapado el humo que está. Atravesada de Jarabacoa, específicamente la comunidad Estancita, ha destruido cientos de pinos y otras especies en esta zona. Delincuentes, criminales. Los incendios, por causas naturales, son muy pocos. Un rayo o algo así, menos o alrededor de un 2%. El resto es por actividad humana que, o tratando de quemar residuos, o queriendo quemar a propósito un bosque, o por error de alguien que tiró una colilla en la carretera o tiró un fósforo en la carretera o donde sea
y se escapa, se convierte en incendio. La cultura para cambiarse no es tan fácil, a veces cambia con las generaciones. Si una persona aprendió que limpiar su propiedad con fuego le es más económico y más fácil, y ya lo aprendió de su padre y de su abuelo, hay que enseñarle al jovencito que va a heredar esa propiedad o que la va a comprar, que existen otras alternativas para la preparación de tierra, y ese cambio cultural no se da tan rápido. ¿Y cómo fue que dijo el hombre? ¿Cómo fue que dijo el hombre? Lo que le quiera quemar. ¿Y el hombre que prendió, cómo se escondió fue? Ese fue. Todo el mundo piensa que los bomberos forestales trabajamos igual que los bomberos estructurales, que ellos llegan con su camión de agua y la manguera. Nosotros por lo general, donde trabajamos, bueno, ustedes vieron el área, cómo es la configuración del terreno. No tenemos agua cerca, además de que si hubiera un camión de esos de los bomberos estructurales, como quiera, no va a llegar aquí al área donde está el incendio. Entonces nosotros por eso actuamos directamente, como te dije, en uno de los tres elementos que compone el fuego, que son el oxígeno, el combustible y el calor. Eliminando cualquiera de esos tres elementos, ahí se apaga el fuego. Yo inicié mis estudios como técnico forestal en el 2008. Anteriormente era Escuela Nacional Forestal en Jarabacoa, actualmente Instituto del Ambiente. Yo duré 3 años, actualmente dura 2 años y medio. Entonces ahí nos dieron una capacitación de bomberos forestales y desde ahí iniciaron mis trabajos como bombero forestal. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando con los incendios forestales? Yo estoy del año 1993. Cuando yo estaba pequeño andaba atrás del viejo mío, del papá mío. Entonces ahí fue que nos motivó a esto, a ser bombero forestal. ¿Papá fue bombero? Sí. Y cuando usted dice nosotros, ¿se refiere a algún familiar, a alguien más de su familia es bombero? Sí, tengo 7 hermanos más que son bomberos. El trabajo que realizamos los bomberos forestales no tiene precio y ha sido todo el tiempo menospreciado. Porque solo se tienen en cuenta los bomberos forestales cuando hay incendios forestales de gran magnitud. Pero ya cuando viene la lluvia, no ven todo el trabajo que realizamos de prevención, solo se concentran cuando están los incendios, que creen que solo cuando están los incendios que trabajamos los bomberos forestales. Nosotros sentimos como que nos falta más apoyo, que ahora mismo estamos en el tiempo de los fuegos, ahora todo el mundo se recuerda. Había un tiempo, entre el tiempo de agua, nadie se recuerda de nadie. En el tiempo de agua nosotros vamos y replantamos como la mara, el pino caribea y muchos árboles como Juan I y toda esa vaina. ¿Ustedes se encargan de deforestar? Sí. Como tuve esa parte ahí, ese incendio. Ya los pinos que nosotros sembramos, esos pinos que nosotros sembramos ya hoy ya no van a estar vivos porque ya el fuego solo lo va a matar todo. A lo que nosotros avanzamos con controlar uno, entonces se va avanzando a sacar. Es algo difícil porque es algo que queremos tratar de dejar como recuerdo. Entonces que se te quemen, que no lo pueda proteger, es un poco difícil, pero también tenemos en cuenta que salvamos un área mayor que la que se está quemando y podemos restablecerla
desde que regresen la lluvia. En el tiempo de reforestación volvemos y la plantamos. No perdemos la esperanza y volvemos y reforestamos otra vez. Yo espero que las condiciones mejoren, tanto en personal, equipo y medio, porque son parte del medio ambiente que estamos perdiendo. Que si con más equipo, más personal, mejores medios, podemos conservar mucho más. ¿Hacen falta más bomberos forestales? He dicho en otras ocasiones que con los que tenemos hemos controlado bien las situaciones. No obstante, estamos pidiendo más para tener mayor seguridad, brindar a la población una garantía adicional, y siempre he repetido que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tener suficiente. Con lo que tenemos ha sido suficiente. Queremos aumentarlo ahora y lo estamos haciendo. Que un presupuesto de manejar 200 o 300 personas solo de bomberos forestales, si tú lo multiplicas por el salario que ganan, que mínimo es 35,000 pesos y puede llegar hasta 100,000 pesos, solo de personal, con eso es un dineral, solo en bomberos. Sumemos los guardabosques, guardaparques, o sea, estamos hablando de que si podemos llegar a 1.000 millones, más de 1.000 millones de pesos dedicados solo por el ministerio a esa área. Nosotros ahora mismo no nos hace falta nada, como le digo, estamos hasta ahora mismo bien, tenemos los equipos, tenemos 3 camionetas ahí que esas camionetas respondemos nosotros rápido donde vamos. Okay, pero entonces en cuanto a lo económico, ahí puede hacer, ahí necesitamos, porque imagínense.